El 8 de abril, en menos de un mes, Estados Unidos será testigo de un evento astronómico al que se le ha llamado el Gran Eclipse Americano. Hoy vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios, tratando de entender posibilidades. No estamos profetizando, simplemente estamos trayendo posibles escenarios para la potencia más grande del mundo actual, los Estados Unidos de América. Así que lo invito a servirse un café, a traer su libreta de apuntes. Vamos a indagar muchísimo, así que usted puede darse el lujo de tomarse una pausa a medio video, pero vamos a iniciar con este interesante y tremendo tema. Primero vamos a iniciar con el cometa, porque le llamamos el cometa y el eclipse, un eclipse y un cometa, pero vamos a empezar con el cometa Diablo, al cual se les llama así, se le está llamando así, Belcebú, realmente se le puso cometa Belcebú. El nombre científico es 12P Pons Brooks, pero se le llamó Belcebú o cometa Diablo porque en Job 38, 9 y 33, él dice, ¿podrás tú desatar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Conoces las leyes de los cielos y dispones tú su dominio en la tierra? Cuando dice, podrás tú desatar, es sacarlas a su tiempo. Cuando Dios saca algo a su tiempo, es porque Él está dispuesto a hablarnos algo. Y este cometa diablo, o Belcebú, hizo dos erupciones volcánicas el 5 de octubre, 2 días antes del ataque terrorista en Israel. Lo que sucedió con estas erupciones volcánicas fue que crearon una nube de gas y hielo a su alrededor que parecieran dos cuernos, y estas explosiones se dieron en el año 70 de su órbita. Su órbita es de 71 años. El número 70 es un número bíblico. El asunto es que desde el 5 de octubre ha sido visible con instrumentos especiales, pero el 21 de abril, un día antes de la Pascua bíblica, o sea, el 14 de Nisan, podrá ser visible por primera vez sin tener que usar ningún aparato. El nombre Belcebú aparece en Mateo 10:25, Mateo 12:24-27, también aparece la misma historia en Marcos y en Lucas. Y aparece cuando, insultando a Jesús, le acusaron de sacar demonios en nombre de Belcebú. Vamos a analizarlo un poquito más adelante, pero este cometa va a estar en línea del eclipse y va a estar entre las dos constelaciones que menciona la Biblia en Job, que es el Orión y las Pléyades. Vea qué interesante. Cuando sea el eclipse, este cometa se va a poder ver a simple vista. El asunto bueno, aquí vemos que el cometa va a estar cuando esté más visible en un par de días antes o durante la Pascua, va a estar justo en la constelación de Tauro. Y habíamos hablado del Orión, las ligaduras de Orión y las Pléyades que sí aparecen en la Biblia, la constelación de Tauro no. Pero el toro tiene una connotación en la Biblia positiva, cuando es el asunto de los sacrificios, cuando se sacrificaban los bueyes, los toros, se traían a sacrificarlos para el Señor, pero la parte negativa en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, 11 y 13, también tiene esa connotación negativa, porque este salmo es un salmo profético, hablando del Señor Jesús cuando Él iba a estar en la cruz. Y dice, los salmos: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y no hay ningún toro, no había ningún toro alrededor de Jesús en ese momento. Quizá lo que se estaba refiriendo era a una potestad espiritual en los cielos, que lógicamente la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, y mucho menos la fue para Jesús en esa cruz. Y esto fue lo que proféticamente el escritor de los Salmos habló acerca de Jesús. El toro
no tiene una connotación positiva. Desde eh, generaciones antiguas lo han utilizado inclusive como un dios. En Egipto, el dios del sol era un buey, puede verle arriba, le ponían la imagen del sol y el dios se llamaba el dios Apis. Entre los cuernos ponían el sol, pero fue evolucionando o fue cambiando. Recuérdese que todas estas deidades o todos estos dioses espirituales, lo único que cambian es de nombre, pero se reciclan y vienen siendo lo mismo, porque eventualmente, bueno, también vemos el becerro de oro de los hebreos, de ahí es de donde ellos sacan esa idea de hacerse el becerro de oro, porque era uno de los dioses más fuertes de Egipto, pero cuando empieza a cambiar, empieza a mutar ya no al dios sol, sino empieza a cambiar al dios de la luna, el toro. El toro se convierte en el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, inclusive el dios de la agricultura. Y Baal viene siendo ese dios toro, también conocido en la Biblia como Moloch, y también conocido en la Biblia como Belcebú, exactamente como se nombró a este cometa. Este, Baal o Moloch, era el dios de los cananeos. Y esta estela que usted está viendo es justamente esa estela de ese toro, es el dios Baal de la luna de Canaán, porque esta estela se encuentra en el Museo de Arqueología de Israel. Si puede verle la cintura, tiene una espada y tiene una pequeña roseta en la mano izquierda que se cree que son las fases de la luna. Esta estela fue encontrada a una milla norte del mar de Galilea en Bethsaida. Y para ellos, los cuernos representaban autoridad política y religiosa. Y muchas estatuas de estas idénticas han sido encontradas también en Turquía y en Siria. Recuérdese esos dos nombres, Turquía y Siria. En la época de la Reforma Protestante, Baal se le empezó a conocer como Belcebú, pero como ya lo vimos, Belcebú significa el dios de las moscas. Pero a Jesús mucho antes lo llamaron Belcebú. Decían que él sacaba a los demonios en nombre de Belcebú. ¿Por qué se le decía el dios de las moscas? Porque inclusive parte de la adoración a Baal o a Moloch era bastante desagradable. Los que llegaban a adorarle defecaban a sus pies o defecaban dentro de su boca. Lógicamente eso llamaba a las moscas y por eso se llama también el señor de las moscas. Pero entonces, basado en esto, vamos a ir ahora sí de lleno al eclipse del 8 de abril. Varias personas me dijeron, yo creí que el anterior ibas a dar la explicación, pero me di a la tarea de hacer el primer video. Si usted no lo ha visto, por favor, póngale pausa, véalo, dura 20 minutos, porque no quiero que haya ninguna discrepancia ni ninguna duda acerca de lo que voy a explicar ahorita. En el hebreo, en la Biblia, los meses del año inician con la luna nueva. Eso se le llama Rosh Hodesh, que significa inicio de mes o cabeza de mes. La Biblia, el Señor dio la orden de que serían marcados los meses con la luna nueva. En el Islam se marcan los meses 2 días después de la luna nueva, o sea, en luna creciente. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque el 8 de abril, el día del eclipse, justo al día siguiente de cumplir 6 meses la guerra en Israel, inicia el año bíblico con una luna nueva, inicia el mes de la Pascua, que es el primer mes, el mes de Nisan. 2 días después termina Ramadán. Ramadán termina entre el 8 y el 10 de abril. Y Ramadán, esos 30 días de ayuno, que son una de las fiestas más importantes para el Islam, son esos 30 días de ayuno, inician justo el día de hoy. Hoy estamos filmando, hoy lunes 11 de marzo. Se dice que entre 10 y 11 porque tiene que ver con el avistamiento de la luna. Con el avistamiento de la luna justo en Arabia Saudita. Y en el año hebreo
el mes inicia con el avistamiento de 2 testigos en Israel. Vea qué interesante. Justo con la fiesta de Ramadán, en Israel se están preparando porque creen que se van a incrementar también los ataques terroristas. Ya están amenazando, inclusive Irán llamó a que en Ramadán se intensifiquen los ataques en contra de Israel y han prometido hacer la segunda fase del ataque de octubre 7. Así que Israel ahorita, justo el día de hoy, está un poquito más atento por lo que pueda suceder. Pero vamos a hablar un poquito de la luna creciente porque la luna creciente para el Islam, su aparición está asociada con el fundador del Imperio Otomano o el Imperio Turco, como también se le conocía. Este hombre llamado Osman o Utman, de donde viene el nombre de otomano, según la leyenda, en 1299 él tuvo un sueño de que una luna creciente se extendía de un extremo al otro de la Tierra. Esto él lo tomó como un augurio, lo que él vio en su sueño. Y él hizo de la media luna un símbolo para su dinastía. En ese momento, él dominaba un pequeño principado en Asia Menor, pero sus descendientes de hecho se convirtieron en los gobernantes del mundo musulmán. Así crearon un enorme imperio que se extendía por grandes territorios e incluía muchos países. Cuando los otomanos conquistan Constantinopla en 1453, establecieron este símbolo, la luna creciente con una estrella. Con el tiempo y la expansión de la influencia del Estado otomano, este símbolo se asoció con la cultura del Islam en general, pero no fue Mohammed quien lo inició. La decoración de las mezquitas con medias lunas, que los otomanos introdujeron para establecer esa diferencia, era para hacer una diferencia entre las mezquitas musulmanas y los templos de otras religiones. Y ya se ha generalizado. Usted puede identificar una mezquita por la luna que se encuentra hasta arriba. Ahora, esta media luna con esta estrella lo vemos en las mezquitas, pero también en las banderas de los países musulmanes. Ahora, en la Meca, que es el lugar más sagrado de Arabia Saudita, ahí se encuentra la Kaaba. Este es el lugar del nacimiento del profeta Mohammed. Es el lugar más sagrado del Islam. Según la tradición, esta mezquita fue construida por ángeles antes de la creación de la humanidad por orden de Alá. La construyeron para ser reflejo, supuestamente, y el lugar de culto de los ángeles. Y se cree, ¿verdad?, que el lugar de encima de la cava está justamente la entrada al cielo. La cava se dice que fue construida por ángeles, pero luego el que siguió construyéndola, se cree, según la tradición, ¿verdad?, fue Adán. Y luego el que terminó de construir la cava con ayuda de su hijo Ismael fue Abraham. Y por consiguiente, este es un santuario que según la visión musulmana se le considera como la primera mezquita. Dentro de la Kaaba, que es ese cubo negro que usted ve al centro, está una piedra entregada a Adán cuando fue expulsado del Edén. Y esta piedra, cuando él sale del paraíso, se cree que es para el perdón de los pecados. Vea que si hay una distorsión de que Cristo es la roca para el perdón de los pecados. Entonces, hay una distorsión de la palabra justo en la Cava. Y, y tal cual es la mezquita ahorita, más o menos, data del tiempo del Imperio Otomano. Pero mire esto qué interesante. Esa torre que usted ve ahí es un complejo de edificios y de hoteles, tiene lugares de oración, centros comerciales, contiene un hotel 5 estrellas, en la cadena que lo opera es Fairmont Hotels and Resorts. Esta torre es la más alta, la que usted ve, es el edificio más alto de Arabia Saudita, mide 601 metros. Y los 4 relojes, porque no es un reloj, son 4 porque tienen cara en los 4 lados, son los relojes más altos del mundo. Pero arriba de estos relojes
está una luna creciente y es la luna creciente oficialmente la más alta del mundo. Está hecha de láminas. Vea aquí, vea qué tremendo. Esto está hecha de láminas de oro de 24 quilates, pero a diferencia de ser una luna creciente, esta pareciera que son un par de cuernos, porque no está de lado como usualmente aparecen las lunas en las mezquitas. Este es el lugar más sagrado del Islam y por esta hora habían propuesto, o cuando los musulmanes estén reinando la tierra, se dice que la hora va a cambiar en lugar de la hora de Greenwich, va a cambiar a la hora de la Meca con este reloj que está justo abajo de esta luna que más bien parecen cuernos. ¿Por qué quería mencionar esto? Porque vea, ese es el reloj, la parte de arriba en la derecha y la parte de la izquierda es el dios Baal. Cuando vemos en Wikipedia, si usted lee ahí lo que significa la luna creciente y estrella, dice que es un símbolo de una luna con una estrella. En general, esta estrella no es tal, sino que se trata del planeta Venus. ¿Recuerda que en el video anterior lo analizamos? Ok. Y dice que es un símbolo que representa al Islam. Esto dice Wikipedia. Ahora yo le pregunto, la coronación de un eclipse anular de sol o un eclipse total de sol inician y terminan formando una figura. ¿Cuál es? La luna nueva y la luna creciente. Quiero invitarlo a que usted pueda meterse a esta página. Esta página se la recomiendo porque ese es impresionante. Shadowandsubstance.com, si usted solo está escuchando, pero ahí lo tiene en la pantalla. Esta página, a través del arte animado, muestra la sombra de cómo un eclipse se va a ver a través de Estados Unidos. No sé si tiene todos los eclipses de todo el mundo, pero sí sé que son los de Estados Unidos. Cuando usted ve el eclipse el 14 de octubre, es majestuoso ver cómo con el paso del eclipse va cambiando casi todas las fases de la luna alrededor de todo Estados Unidos. Lo mismo en el eclipse del 8 de abril. Pareciera que todas las fases de la luna van a completarse en todos los Estados Unidos. Ahora, el del 8 de abril, lo interesante es que este eclipse va a durar casi el doble que el eclipse del 14 de octubre, que reciente, el del año pasado, va a durar casi el doble, 4 minutos y medio más o menos, en su fase total. Y va a ser visto por los 50 estados, incluyendo Alaska y Hawái. Todas las islas de Hawái también lo van a experimentar. Ninguno de los estados de Estados Unidos queda por fuera y el número 50, al igual que el 70, también es un número bíblico, es un número de cambio. em, y este eclipse solo vuelve a suceder hasta el 2044. O sea, bastante tiempo va a suceder. Algo muy curioso es que el eclipse, hoy vamos a analizar 3 eclipses para que podamos entender más o menos, lo que quiero mostrar. El eclipse del 21 de agosto del 2017, este fue hace 7 años exactamente, inició por Oregón y luego terminó saliendo por una isla que está en Charleston, Carolina del Sur. Y esa isla tiene un lugar, es un fuerte, el fuerte Sumter, y este fuerte es exactamente donde inició la guerra civil en 1861, la guerra civil de Estados Unidos. Este eclipse, no solo ese fue el último territorio de Estados Unidos que tocó. También este eclipse pasó por 7 ciudades que se llaman Salem. Salem viene de Shalom o viene de Jerusalén, que es Jerusalén. Salem, Jesús es llamado rey de Salem de la orden de Melquisedec en Hebreos 7. Usted lo puede leer el capítulo completo. Pasó por 7 ciudades, empezando desde Oregon, desde su inicio, 7 ciudades que se llamaban Salem.
Salem, Oregon, Salem, Idaho, Salem, Wyoming, Salem, Nebraska, Salem, Missouri, Salem, Illinois, y justo en ese Salem, y el último es Salem, Kentucky, pero en el Salem de Illinois es donde se van a juntar, es la intersección donde se va a juntar el eclipse del próximo 8 de abril y esa ciudad o ese pequeño lugar se llama Pequeño Egipto, Little Egypt, que es Pequeño Egipto en Carbondale, Illinois. Em, Pareciera que el Señor estaba diciendo: "Voy a dar 7 años de gracia, voy a dar 7 años de paz", y por último, Él estaba apuntando a una guerra civil. Vamos a analizarlo en el siguiente, pero vámonos de vuelta, volviendo de vuelta a la bandera de Turquía y al símbolo del Islam, que es la luna creciente con la estrella. Vea la bandera de Turquía. ¿Y por qué quise mostrarles la bandera de Turquía? Porque ya analizamos el cometa con cuernos, Belcebú, eh, va a estar justo en la constelación o en los cachos de Tauro. Significa también, el toro significa o personifica a Baal o Belcebú. Y también vemos los cuernos de la luna. Pero en Turquía, donde nace y donde muere el Imperio Otomano, existe una cadena de montes que se llaman los Montes Tauro. Esto es impresionante porque los Montes Tauro, véalo aquí en Wikipedia, se extienden a lo largo de una curva, desde el lago Egridir o Egridir en el oeste hacia el curso alto del Éufrates en el este, formando un arco. O sea, forman un arco como una media luna, digamos, que transcurre paralelo al mar Mediterráneo, que constituye el límite sur de la meseta de Anatolia. Turquía, vea, aquí hay otra página que dice que los montes Tauro o Tauros, porque son varios, se extienden a lo largo de una curva y forman un arco. Esto también lo dice. Mire, esto interesante acerca de los montes Tauro, porque Turquía, denominado el monte Or, con H, es llamado también montes Tauro. En los montes Tauro se encuentra el monte Ararat, donde dice la Biblia que descansó el arca de Noé. Entre los montes se establecieron los descendientes de Jafet, el hijo de Noé, Gomer, Magog, Tubal, Mesec y Togarma. Esos nombres aparecen en Ezequiel 38 y son enemigos de Israel. Los montes Tauro formaban parte también del norte del imperio asirio, que conquistó y destruyó Samaria. Al anticristo también se le llama el asirio, en Daniel y en Isaías. Pero esta cadena montañosa situada en Cilicia, en el sur de Turquía, así era conocido como el paso de la antigüedad, se conocían como las puertas cilicias. Y estas cruzan la parte central de los Montes Tauro, al norte de la ciudad de Tarso. Tarso, en Cilicia, fue donde nació el apóstol Pablo, a 50 kilómetros de los Montes Tauro. Y en Tarso murió también Alejandro Magno. Uno de los viajes misioneros también de Pablo, de Tarso a Galacia, también tuvo que atravesar la meseta de los Montes Tauro que quedaban al norte de Tarso. Vea qué interesante, porque los Montes Tauro parecieran tener la forma de un arco o una media luna. Pero en los Montes Tauro, en la parte del Tauro oriental, porque hay un antitauro, Tauro oriental, Montes Tauro y el Tauro occidental. En la parte de Tauro oriental, ahí es donde se encuentra el cuarto río del Edén. Según la Biblia, el Éufrates estaba en el Edén. Algunos creen que aquí pudo haber estado el Edén y no necesariamente en Irak, pero no todos concuerdan con esto. Estos montes se describen como arcos y el valle del Éufrates
que se encuentra ahí en esos montes, fue el corazón del imperio babilónico y el imperio asirio. Esta tierra tiene demasiada historia, así como Israel tiene un favor especial de Dios, hay tierras que son lo opuesto y de donde a veces marca el territorio para enemigos de Israel. Esta cordillera es altísima, hay picos que tienen la altura superior a los 3000 metros y es aquí en Turquía donde colapsan los últimos 100 años del califato del Imperio Otomano en 1923. Quiere decir que en el 2023, el año pasado, se cumplieron los 100 años de haber muerto. Pero Erdogan lo celebró unos días después de haber iniciado la guerra en Israel y él le prometió a Israel diciendo que él iba a levantar nuevamente el Imperio Otomano a los musulmanes y que de la nada ellos no iban a saber cuándo ellos iban a ser atacados para ser aniquilados. Yo lo invito a que vea el video de el 2020, el video que subí, el último, que es el tiempo de las señales, creo que se llama. Este, vea, aquí están los Montes Tauro, otra, otra foto. Aquí está la división de Tauro Occidental, Tauro Central, Tauro Oriental y arriba el Antitauro. Todo Turquía pareciera estar llena de toros. Es bastante interesante. Pero yo sé que usted se recuerda que el año pasado Turquía Turquía y Siria sufrieron el terremoto que fue, bueno, fueron varios y fueron devastadores. Cuando se marcan cada uno de esos sismos, porque lo hemos hablado en los videos anteriores, cuando estos sismos se marcan con diferentes colores de acuerdo al lugar de intensidad, pareciera dibujar un número 7 en esta área. Aquí se encuentran los Montes Tauro, aquí se encontraban también las iglesias del Apocalipsis, que eran 7. Y es aquí donde inició la iglesia primitiva fuera de Israel, cuando empieza la persecución. Aquí es donde el apóstol Pablo pasó gran parte de su ministerio. Ok, muy interesante también, porque entonces vemos los arcos de todos los tauros en Turquía, vemos el lugar donde estaban las 7 iglesias y pareciera como que Dios está rescatando a Turquía para que nosotros pongamos atención acerca de algo. Un eclipse total de sol y un eclipse anular, todos inician y terminan igual, nada más que el anular de sol queda como un anillo de fuego y el total de sol, el sol se oscurece totalmente. Esto es lo que vamos a experimentar el 8. Y estos son los 3 eclipses que hubieron eh, con 7 años de diferencia y 6 años de diferencia. El de agosto, el 21 de agosto del 2017, y luego el 14 de octubre del 2023, que fue 6 años después, y luego el de abril, 8 de abril, en menos de un mes, del 2024, que es un total de sol. 2 eclipses totales de sol y un eclipse solar anular. Si quiere, puede poner pausa. Va por un cafecito y regresa. Yo aquí lo espero. Pero bueno, vamos a analizar estos tres eclipses, porque el mensaje de Dios pareciera ser bastante impactante. Este eclipse de sol, el total de sol, inicia entonces en Oregon, ya hablamos de las 7 ciudades que se llaman Salem, y termina en el fuerte Sumter, okay, donde inicia la guerra civil. El eclipse anular inicia también en Oregon y termina saliendo por Texas en Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Pero el último territorio es otra isla que se llama Padre Island, o sea, la isla del Padre. Este próximo, el eclipse de abril, inicia por un lugar que se llama Eagle Pass, en un parque en Texas que se llama Shelby Park, el parque Shelby. ¿Por qué es importante esto? Porque en Eagle Pass, que es la primera ciudad en el paso del eclipse,
dentro del camino de la totalidad, es considerado el sitio con la mejor vista en todo el país. Y es el lugar donde se disputa la polémica migratoria. Usted sabe que están algunos a favor y otros en contra de que se remuevan unas barreras para frenar el ingreso migratorio que está siendo devastador para Estados Unidos. Y esto está dentro del Parque Shelby, dentro del parque. Esto ha obligado a los agentes federales a entrar al parque, cortar la alambrada destinada para evitar ese ingreso de migrantes y el gobernador se ha negado rotundamente. Y 25 otros estados, o sea, la mitad de Estados Unidos, lo ha apoyado. Y muchos dicen que esto puede desencadenar una guerra civil. No estamos diciendo que así sea, pero lo interesante es que Shelby Park fue nombrado en honor al general Shelby, que fue el líder de los confederados, y es en ese lugar donde terminó la guerra civil. Se dice de que el general Shelby inclusive enterró en Shelby Park una bandera de los confederados. O sea, en el fuerte Sumter inicia la guerra y ahora el eclipse está empezando por donde terminó la guerra civil. Qué interesante, ¿verdad? A mí me parece sumamente interesante. El segundo punto donde va a tocar, y esto ya lo hablamos en otros videos, es que donde la intersección entre el eclipse de octubre 14 y el eclipse de abril 8 justamente van a pasar encima de un parque llamado la Cruz Vacía, de un ministerio que se llama la Fundación del Rey Venidero. En este parque, esta es la página web de este ministerio. En este parque es donde se va a unir ambos eclipses, justo sobre esta cruz que años atrás, décadas atrás, Dios le dijo a este hombre que la construyera precisamente allí. Esta cruz tiene 77 metros de alto, creo yo, es gigante, se llama la Cruz Vacía. Frente a la Cruz Vacía aparece una estatua de Jesús, como se describe en el Apocalipsis, aparece también una estatua de Jesús. Es impresionante que allí mismo es la intersección de ambos eclipses. Pero usted bien recuerda que el profeta Jonás fue enviado a predicar a Nínive. A ver, yo siempre me he preguntado por qué es que una nación como Nínive estaba a punto de recibir el juicio de Dios. Eso quiere decir de que eran personas rebeldes que no querían nada con Dios, eran sanguinarios, eran hombres de guerra, eran enemigos de Israel. Cuando a él lo envían a Nínive, pues era lógico que él no quisiera ir, porque a diferencia de todos los profetas de la Biblia, Jonás es el único profeta que no fue profeta para Israel, sino que reveló la gracia de Dios a un pueblo pagano. Por eso él huyó, porque él no fue profeta para Israel. Y se dice, o sea, está comprobado que el 15 de junio del año 763, a eso de las 9 de la mañana, hubo un gran eclipse sobre Nínive. Se cree que el profeta pudo haber llegado en ese momento o pudo haber llegado después del eclipse y fue por eso que la gente y el pueblo de Nínive rápidamente se arrepintió, porque uno diría, pero realmente qué autoridad habría tenido Jonás, porque Dios se valió de lo que ellos consultaban la luna, las estrellas, y fue a través de la luna la confirmación de la palabra que llevaba Jonás. Ahora, Jonás y Amós son contemporáneos, ambos son contemporáneos. Amós, vamos a ver, Amós dice en Amós 4:13, ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Hace de las tinieblas mañana. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y luego Amós también menciona y dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, nuevamente las dos constelaciones de las que hemos estado hablando.
vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Amós estaba mencionando, quizá es lo que muchos dicen, él estaba mencionando el eclipse que él tuvo que haber experimentado cerca de Nínive o en el Medio Oriente. Em, esto es realmente impresionante porque cuando se cree que cuando el profeta Amós inicia después de haber experimentado este eclipse, su ministerio. Así que esta es la parte interesante. Ponga mucha atención, ponga mucha atención. Luego de pasar el eclipse por la cruz vacía, pasa también por una ciudad, una pequeña ciudad llamada Jonás, en Texas. Y luego continúa pasando por varias ciudades que se llaman Nínive. Pasa por 6 ciudades llamadas Nínive. Muchos dicen que son 8, pero yo me di a la tarea de investigar y yo no encontré 8. Las otras Nínives que estaban fuera del paso del eclipse, entonces yo prudentemente no las quise incluir, pero este eclipse va a pasar por Nínive, Texas, va a pasar por Nínive, Indiana. Luego pasa por otra ciudad, otra pequeña ciudad que se llama Rapture, y Rapture significa rapto. No, yo no estoy implicando que así sea. Lo que estamos diciendo es de que eventualmente el rapto o el arrebatamiento, como usted lo puede conocer, eventualmente se va a dar. No creo que sea el día de mañana, tampoco el día del eclipse, solamente estoy trayendo a colación lo que está el paso del eclipse. Luego pasa por otra ciudad llamada Nínive, Ohio, luego Nínive, Pensilvania, luego Nínive, Nueva York, y luego Nínive en Nueva Escocia, en Canadá. Este eclipse también entra a Canadá. También le está hablando a Canadá. Este eclipse es el 8 de abril, el día del inicio del mes de la Pascua bíblica, el final del día de Ramadán, 1 o 2 días después, y 14 días antes de la Pascua bíblica, antes del 14 de Nisan. Así que resumido, esto es, si usted le quiere tomar una foto, también incluí el cometa Belcebú, porque el cometa Belcebú en algún lugar del firmamento se va a ver durante este eclipse. Yo lo puse arribita, no necesariamente ahí es donde se vaya a ver, solo lo puse como para tenerlo en cuenta, pero creo que Dios está hablando. Pues son eclipses con 7 años de diferencia. La intersección es justo en, en Pequeño Egipto. Recuerde que antes de que se celebrara la primera Pascua en Egipto, hubo 3 días de densas tinieblas, dice Éxodo 10:22, antes de la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Si Dios se dio a la tarea de organizar algo tan perfecto, Dios es meticuloso, Dios es un Dios de detalle, yo creo que podemos ponerle atención, porque ¿qué estará hablando Dios? ¿Qué está hablando Dios? ¿Dios está advirtiendo algo a Estados Unidos del peligro del Islam? No lo sabemos, es solo algo, opcional, pero, ¿estará Dios llamándonos al arrepentimiento como lo hizo con Jonás en Nínive? Yo creo que sí, porque Dios es siempre un Dios de nuevas oportunidades. Ese es el deseo de Él. Veámoslo entonces como una gran oportunidad para evangelizar, inclusive a los que se encuentren en Nínive, porque este es el deseo del Padre. El deseo del Padre es este. Y con esta palabra los dejo en segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con esto terminamos entonces esta serie de 2 videos. Quiero invitarlo al próximo que vamos a estar subiendo, que es el principio y el fin, y es las letras del alfabeto hebreo Alef Tav que aparecen en estos eclipses. Pero eso
lo dejamos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.